Bien, buenas tardes, distinguidos amigos y hermanos que se dan cita a través de estas transmisiones que hacemos tanto Sandy de los Santos y su servidor Kelvin Bautista Santos, hoy grabando este programa en conjunto, dado que la idea es que nos apoyemos el uno al otro, pero sobre todo con un objetivo claro que es llevar el mensaje a ustedes, compartir con ustedes estos mensajes, porque en la medida que nosotros estudiamos y los compartimos, yo al menos pienso que aprendemos más. Así que esperamos que el tema de esta tarde o noche o mañana, dependiendo, ¿verdad?, del momento que tú lo estés viendo, sea de tu agrado y puedas aprender. Hoy tenemos un programa especial, así que bienvenido, Sandy. ¿Cuál es el programa que tenemos para hoy, Sandy? Buenas tardes, Kelvin, a todos los que van a ver el video o la transmisión. Vamos a hablar de los engaños satánicos de los últimos días, que son muchos. Quiero, antes de entrar en materia y de que oremos, Kelvin, sí, hacer la invitación a todos mis hermanos que van a ver en mi canal Recupera tu Salud. Yo les voy a colocar aquí en la descripción del video, le voy a colocar el enlace del canal de Kelvin, que se llama K. Wilson, porque a mí me interesa que ustedes vayan y se muden para allá. Ya aquí, Kelvin, tenemos una comunidad de 45,000 suscriptores, que si por lo menos la mitad van y se suscriben, te apoyan a tu ministerio, ¿verdad? Así que por favor, bienvenidos serán, por supuesto. Vayan allá al canal Carl Wilson, que van a encontrar aquí en la descripción el enlace, para que ustedes apoyen el ministerio también de nuestro hermano Kelvin Bautista. Dicho esto, entonces vamos a hablar, Kelvin, ¿qué te parece? Perfecto, vamos a pedir que el Señor, ¿verdad?, sea con nosotros. Adelante, Sandy. Amante y buen Dios, en esta tarde o noche o mañana, dependiendo del país, rogamos tu presencia en cualquiera de los horarios a nivel mundial. Tu presencia en cada uno de nuestros hermanos. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo abra nuestra mente para que podamos comprender este mensaje, y cuando estos engaños se manifiesten en tu pueblo, en la ancha faz de la tierra, los hermanos que van a ver, podamos estar despiertos y salgamos ilesos de los engaños de Satanás. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Sí, Sandy, tú sabes que desde el principio de la creación ha habido una especie de guerra entre Dios y el enemigo, a quien conocemos como Satanás, también conocido como el diablo, que busca justamente arrastrar hacia sí todos los que en algún momento han sido hijos de Dios. Y esto se va a acrecentar en los últimos días. El primer engaño que Satanás tuvo para la humanidad, y en el cual tuvo bastante éxito, fue cuando convenció a Eva, en este caso, de que Dios no tenía razón. Sabemos que todo inicia en el principio, cuando Dios le dice al hombre y a la mujer, le dice que hay un árbol que no pueden comer. Pero ¿cuáles son las palabras de Satanás ante esta decisión de Dios cuando se encuentra conversando con Eva? Le dice lo contrario de lo que Dios ha establecido. Satanás le dice: no, Eva, tú no morirás, puedes comer. Y ahí inicia ese engaño, al menos aquí en la tierra, porque este engaño comenzó previamente. La Biblia describe como una guerra en el cielo, y Satanás logró arrastrar la tercera parte de los ángeles a través, ¿verdad?, del engaño, a través de la astucia. Logró arrastrar a estos ángeles, y de esa misma manera busca arrastrar a todos aquellos que no se agarren firmemente de la palabra de Dios. Ahora entonces, Andy, ¿cuáles son esos engaños que Satanás está preparando, o ya viene preparando desde hace un tiempo, para lograr arrastrar la mayor cantidad de personas hacia su redil, vamos a llamarlo así? Bueno, Kelvin, precisamente con el engaño que él comenzó con Adán y Eva, el que tú acabas de citar, ese mismo engaño es el que está repercutiendo hoy en día, y ha tenido una dimensión que hoy lo podemos ver casi en todas las cosas que nosotros miramos, refiriéndome a películas, series, incluso la música, y me refiero con específico a lo que es la inmortalidad del alma, que fue precisamente lo que insinuó la serpiente antigua cuando le dijo a Adán y a Eva: no moriréis. Estaba haciendo referencia al diablo, a que el ser humano podía ser en sí, si desobedecía, inmortal. Y ese pensamiento, esa filosofía, se está vendiendo incluso en personas que son de alta categoría religiosos, de que el ser humano en sí puede vivir para siempre, aún en su desobediencia, en pecado,
Hoy conozco líderes que fueron de la iglesia que creen en el universalismo, y una de las características o de la doctrina que profesa el universalismo es que no importa cómo tú vivas, tú te vas a salvar como quieras, y eso se traduce también en la inmortalidad, y ese es uno de los engaños del cual vamos a hacer énfasis con la Biblia y el espíritu de profecía de la inmortalidad del alma, que muchas veces cuando uno habla de este tema, los hermanos creen que solamente tiene que ver con el asunto del estado de los muertos, y no es así. El espiritismo, que abarca todas las ramas que mencioné, tiene que ver con este engaño que Satanás quiere traer a la humanidad, o que ya ha traído. Sí, es así. Mira que todo está relacionado, como tú dices, y es una contradicción total a lo que Dios ha establecido. O sea, si Dios dice que el hombre morirá si peca, pero Satanás dice que no, ¿a quién tú le crees? Lamentablemente son muchos los que le han creído a Satanás. La misma Eva le creyó a Satanás y por eso comió de ese árbol que Dios había prohibido. Y esa idea de la inmortalidad del alma, como tú la mencionas, está presente en todo el cristianismo de hoy, pero no solamente en el cristianismo, sino que otras religiones también tienen esta idea a través de la reencarnación y a través de esas diferentes facetas que la misma inmortalidad del alma tiene a través de las distintas culturas y a través de las distintas religiones. Y es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque es una contradicción total a lo que Dios ha establecido. Dios dice en su palabra: el que peque ciertamente morirá. Y además, esa amenaza, vamos a llamarle así, fue la que Dios le dio al hombre, a Adán y a Eva al principio, que el día que comieran de ese árbol iban a morir. Esa mentira que Satanás sembró ha ido creciendo hasta el grado que tú mencionas, de que ya no solamente trasciende al estado propiamente de los muertos, sino que ha sido la base para el espiritismo, para la brujería y para todas esas prácticas oscuras que muchos hoy practican. Pero lo peligroso y lo grave de esto, Sandy, es que en nuestras iglesias se está introduciendo eso a través de doctrinas que parecen ser muy sanas, que parecen estar alineadas totalmente con la palabra de Dios, pero que si tú haces un estudio bastante profundo, ni siquiera tan profundo, pero un estudio serio de la palabra de Dios, tú vas a descubrir que hay una contradicción total. Contradice totalmente lo que Dios establece en su palabra. ¿Y cómo vemos expresado hoy? Yo no quiero que nos concentremos tanto en cómo el mundo vive esta idea de la inmortalidad del alma. Sandy, tú has visto, sobre todo en nuestra denominación o denominaciones cercanas a nosotros, alguna vislumbre de esto, de la inmortalidad del alma recientemente? ¿Tú lo has visto? Bueno, como te digo, Kelvin, tú diste en el clavo en cuanto a lo que precisamente iba a hacer énfasis, porque el trabajo de Satanás, y es triste decirlo, el trabajo de Satanás no va a ser tanto con el populacho que está allá afuera, va a ser con el mundo religioso. Así lo expresa un pensamiento que está en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 11, donde allí la inspiración divina dice que Satanás está trabajando como nunca antes, y lo hace bajo el manto del cristianismo, que eso es lo triste, porque de una persona que no conozca a Dios, que no lea la Biblia, se puede esperar cualquier cosa. Pero hoy todo el mundo dice que es cristiano, pero cuando se enfrenta a la ley de Dios, a la obediencia de la ley de Dios, entonces ahí hay un choque. Y hay muchos detalles que sin ofender a ningún hermano, porque nosotros somos adventistas, Kelvin es adventista en regla, yo también, yo soy primer anciano, que esos detalles muchas veces sigilosamente entran a nuestra iglesia, y lo triste es que muchos no se dan cuenta. Yo voy a citar un caso particular que lo pueden buscar, quizás no sé si tú te das cuenta, Kelvin, pero en la lección del folleto de la otra semana, en la parte del lunes, yo me impresioné porque allí se cita un libro que no es de lo que está en la Biblia, un libro de los apócrifos. Se cita a Eclesiástico, y cuando yo busco el trasfondo de Eclesiástico, hasta quién lo escribió,
me doy cuenta que el objetivo que se persigue allí precisamente es lo que estamos hablando, es traer un engaño. Ahora, lo impresionante de esto, Kelvin, es que lo introdujeron en el folleto y quienes lo hicieron no de forma inocente, lo hicieron adrede, a propósito. Sí. Adrede. Entonces, oye, un libro que no es inspirado. Entonces, ¿cómo se cita allí para fortalecer una de nuestras creencias? Eso a simple vista parece ser que no tiene ninguna intención. Pero yo he encontrado, yo soy muy sigiloso con el asunto del folleto, yo he encontrado ya varios detalles en el folleto. Hubo una vez también que vino un folleto, y esto cabe en el tema, vino claro, un folleto restando la importancia al espíritu de profecía, y de las pocas personas que se dieron cuenta, yo fui uno. Pero para no alargarte mucho, dándote respuesta, una de las cosas que yo me he fijado precisamente en la cual Satanás está sembrando engaño aún en la propia iglesia, en la iglesia adventista, es a través de la literatura que entran a nuestra iglesia, que muchas veces tiene un 90% bueno, pero un 10% muchas veces no es conforme a un escrito está. Y esa es parte de los engaños que estamos viendo hoy día. Y fíjate que es cuando el enemigo pretende engañar, naturalmente no lo va a hacer de una forma evidente, sino de una forma sutil, introduciendo algunas falsedades mezcladas con algunas verdades, y para que los incautos caigan en la trampa. Por eso es que es necesario que tú y yo, nuestros amigos que nos escuchan, estemos afirmados en lo que dice la palabra de Dios. Hay un texto de la Biblia que dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Así que para aquellos que piensan que tener conocimiento es irrelevante o no tenerlo es irrelevante, ese texto que acabo de citar dice lo contrario. O sea, la falta de conocimiento puede provocar la perdición de una persona. ¿Y por qué? Porque tú basas tus decisiones en los conocimientos que tú posees. Vamos a ver un ejemplo de ello. Tenemos el caso de los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego, que se vieron amenazados de muerte porque si no se postraban ante la estatua que había creado Nabucodonosor, serían lanzados a un horno. ¿En qué se basaron ellos para tomar su decisión? ¿En simple emoción? No, se basaron en un conocimiento tácito que tenían. ¿Cuál era su conocimiento? Ellos sabían que no le agrada a Dios que tú y yo nos postremos ante ídolos, que adoremos imágenes. Y ese conocimiento ellos lo tenían afianzado en su mente, y basado en ese conocimiento fue que su fe fue creciendo. O sea, la fe tuya y mía no puede estar basado en simple emoción. Tiene que estar basado en un conocimiento real, conocimiento naturalmente que vas a adquirir es a través de una lectura seria y concienzuda de la palabra de Dios. Lamentablemente son muchos los hermanos que viven basados en emoción. Hermanos que no leen la palabra. Hermanos que aceptan todo lo que otro le dice. Nuestros folletos tienen buenas intenciones, o lo han tenido durante bastante tiempo. Sin embargo, nosotros tenemos siempre que ser precavidos, porque no sabemos en qué momento se va a infiltrar algún poder que lo que busque sea desvirtuarnos a nosotros del camino que Dios quiere que andemos. Y no podemos aceptar todo lo que diga el otro solamente porque el otro parezca muy sabio, muy santo, muy consagrado. Nosotros debemos, yo pienso que el mejor ejemplo de la actitud que debemos nosotros tener es la actitud que tuvieron los llamados bereanos. En el libro de los Hechos se menciona el caso de este grupo de personas a los cuales el apóstol Pablo estuvo predicándoles. Y el apóstol Pablo, que ya era un personaje bastante conocido en ese antiguo mundo, sin embargo, sus palabras no es que fueron rechazadas por los bereanos en una primera instancia, no, sino que ellos la mantuvieron en un stand-by, vamos a llamarlo así, en una especie de stand-by. Espérate, no es que no te creamos, pero tampoco lo aceptamos hasta que corroboremos, hasta que comparemos lo que tú dijiste con lo que está escrito en la palabra de Dios. Una vez que ellos pudieron comparar lo que Pablo les había dicho con lo que estaba escrito en la palabra de Dios,
y vieron que no había contradicción, ¿qué hicieron entonces? Aceptaron lo que Pablo había dicho. Pero ¿cuántos de nosotros inmediatamente llega un predicador de estos que parece que saben mucho y dice cualquier cosa, nosotros la aceptamos sin antes analizarla, sin antes compararla con lo que está escrito? Eso me hace recordar un cuento del escritor dominicano Juan Bosch, que se llama La Mancha Indeleble. En resumen, me impresionó bastante la forma en cómo él ilustra la realidad de que muchas personas no usan su mente, prefieren que otros piensen por ellos. Hay un diálogo allí que me llama la atención, y es que un hombre es invitado a una reunión y él acepta ir. Cuando llega al lobby, ¿verdad?, del local donde estaban reuniéndose, él va a entrar del lobby, va a entrar ya donde está la reunión, y una persona le detiene. Le dice: hey, espera, ¿de dónde usted va? Voy a la reunión, soy un invitado. Ah, sí, podrá pasar, pero es necesario que primero usted deje su cabeza ahí. Y el hombre alcanza a ver que en un instante están todas las cabezas de los que han llegado a la reunión. Y él se sorprende y dice: no, espérate, yo no puedo dejar mi cabeza ahí, no, yo voy a entrar con mi cabeza. Y le dice el portero: no, usted no puede pasar con su cabeza, usted tiene que dejar la cabeza ahí. Y para concluir el asunto, le dice la persona al final: es que yo necesito mi cabeza para pensar. Y le dice el portero: no se preocupe, nosotros pensaremos por usted. Y es lamentable que eso es lo que pasa a veces en el mundo cristiano. ¿Cuántos pastores que más que pastores son lobos y se aprovechan de las humildes ovejas que por no leer su palabra, por no leer la palabra de Dios, son como estos personajes del cuento de Juan Bosch, que dejan su cabeza, entran a las reuniones de la iglesia sin la cabeza y aceptan entonces todo cuanto se dice allí desde el púlpito, sin analizarlo, sin pensarlo. Y el tema entonces del engaño se hace una realidad. Recuerden que la Biblia amenaza, uso esa palabra porque es una advertencia que la Biblia está haciendo. La Biblia advierte que Satanás va a engañar, si fuera posible, ¿a quién? A los escogidos. Y esta comparación que hace es de tal manera para indicarte a ti y a mí que no será un engaño sencillo. ¿Quiénes son los escogidos? Hay personas que consideran que escogidos son unas personas que Dios escogió desde antes de nacer, etcétera, etcétera. Sin embargo, al menos yo tengo una opinión diferente. Yo considero que escogidos simplemente son personas que han entregado su vida a Cristo y han afianzado su vida en Cristo de tal manera que son inconmovibles. Un ejemplo de personas que fueron escogidas ya en los tiempos antiguos son Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron escogidos. ¿Qué significa? ¿Que Dios los escogió y no podían caer? No. Ellos podían caer si se apartaban del camino de Dios, pero califican entre escogidos porque ellos se basaron en la palabra de Dios y vivieron conforme a esa palabra, y cuando se enfrentaron a una decisión de obedezco a Dios o desobedezco a Dios, decidieron obedecer a Dios aún en peligro de muerte. Ahora, la inmortalidad del alma, Sandy, no es el único engaño que ya viene desde hace antaño, a través de las diferentes facetas, como te mencionaba, del espiritismo, la santería, la brujería. Hay otros engaños porque la inmortalidad del alma no necesariamente se ve muy evidente, al menos en nuestra denominación, ¿verdad? En el mundo cristiano sí se ve, pero en nuestra denominación esto no es muy evidente. Sin embargo, hay otros engaños que sí se están introduciendo gradualmente a nuestra iglesia. Me refiero a la música, Sandy. ¿Qué está pasando últimamente con la música dentro de la iglesia? O sea, yo a veces me pongo a ver canciones y videos en YouTube y me sorprende, porque digo, ¿en serio esa es una canción cristiana? O sea, no hay como una pequeña diferencia entre el mundo secular y el mundo cristiano a veces en cuanto a la música. ¿Qué está pasando con la música dentro de la iglesia adventista, Sandy? Bueno, yo que he grabado varias producciones, ¿verdad? Porque diría nuestro hermano Oliver Coronado que
para hablar de música se necesita ser músico. Pero uno que ha estado involucrado en ese asunto, yo he grabado 4 producciones y por la gracia de Dios, las personas que escuchan mis pistas, he procurado llevar la línea que aconseja el espíritu de profecía. Entonces, la música es otro de los instrumentos que Satanás está utilizando, porque la música, independientemente de cómo se use, surte un efecto, una influencia en la persona que la escucha, no tanto en el que la canta, en el que la escucha. Y como Satanás sabe eso, porque según el libro de Ezequiel, capítulo 14, él fue músico en el cielo, Lucifer. Y como él sabe eso, entonces, otro de los engaños que él ha metido es que engaña primeramente al cantante para que crea que puede acaparar mayor número de personas, y esto hasta cierto modo es verdad. Acaparar mayor número de personas cuando le mete cierto ritmo a la música, como lo que vemos hoy día. Entonces, cuando una persona que canta, que tiene ciertos dones, como es el canto, lo hace para Dios, pero no está consciente de lo que dice la inspiración divina y quiere ir más allá del lucro, entonces va a caer en esa tentación. Yo digo esto porque la mayoría de lo que incurrimos en la música, si no tenemos un así dice Jehová claro, podemos caer en el error, porque para tú hacer música tienes que hacer una buena inversión, tienes que dedicar tiempo, y todos esos factores muchas veces llevan a la persona que hace música a pensar, algo tengo yo que sacar. Pero cuando uno la hace por vocación, como es el caso mío, por ejemplo, en la última que yo hice en la pandemia, yo hice 100 CD y lo regalé todo. Por eso a mí no me quita ni me pone, porque Dios me bendice. Yeah. Pero si usted no tiene, modestia aparte, si usted no tiene una convicción clara de hacia dónde usted va, usted puede caer en la tentación de hacer competencia, que es lo que estamos viendo hoy día. Hoy en día la mayoría de los que cantan, los cantantes, no todos, hay cantantes muy buenos en la iglesia, pero la mayoría de los que cantan dentro de la iglesia se han fijado que la música tradicional evangélica es la que vende. Y eso entonces está penetrando en el seno de la iglesia, y eso es lo que estamos viendo hoy día. Sí, fíjate que yo creo que siempre que se mezclan el dinero con las acciones cristianas, hay un problemita allí, hay un problema. Cuando tú tienes que vivir de algo y entonces realmente el mundo es donde está la mayor cantidad de personas, de consumidores, vamos a decirlo así. De alguna manera puedes desviarte y decir, oye, es que yo necesito ganar adeptos, yo necesito tener seguidores que gusten de mi música porque yo vivo de esto. En un principio creo que la música tenía un solo objetivo y era alabar a Dios. O sea, la música dentro del cristianismo tenía el objetivo de alabar a Dios, no tenía un fin lucrativo. Hoy sí lo tiene. ¿Por qué? Por varias razones, como te digo. Hay muchas personas que viven de eso o han decidido vivir de eso, y eso convierte la música ya en un objetivo que es el lucro. Que no es que esté mal en sí mismo. No estoy diciendo que esté mal que tú lucres de lo que haces. No. La Biblia dice, no pongas bozal al buey que trilla, y el trabajador tiene derecho a su paga. Pero el problema radica en que hasta qué punto ese afán de lucro puede llevarnos a nosotros a olvidarnos del verdadero propósito de los dones que Dios nos da, que es alabarlo, que es atraer a otros hacia el reino de Dios, y nos convertimos en perseguidores solo de ese lucro, de esos beneficios que podemos recibir, y entonces para hacer crecer ese lucro empezamos a introducir formas de cantar, formas de hacer música que más que agradar a Dios parecen agradar al mundo. Sí, hay muchos que dentro de la iglesia que gustan de esta música, pero hay que prestar atención cuando se ve que hay otro grupo que no la acepta. Que música que cuando tú la escuchas en la iglesia, en un momento, si tú no te concentras bien, tú dices, ¿estoy en una discoteca o en la iglesia? O sea, cuando la música es así, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Naturalmente los expertos en música que conocen la forma correcta de hacerla pueden dar un testimonio vivo de que hay música que tiene un propósito diferente. O sea, hay música que es para alabar a Dios y hay música que es para entretener al mundo.
¿Qué tipo de Sí. música es que los músicos de la iglesia al menos deberían hacer? Yo pienso que deberían hacer música para alabar a Dios. Sí. Y yo he escuchado en diferentes programas artistas, cantantes famosos. eh, por ejemplo, creo que estuve escuchando a esta cantante, Roestar Sandoval, la estuve escuchando en un programa, pero también esta otra mujer, ¿cómo que se llama? Yudelín Valerio, me parece, que se llama, una de la iglesia. No Sí. recuerdo exactamente, eh, no recuerdo exactamente el nombre, pero esta artista, esta cantante, se quejaba de que, por ejemplo, en Radio Amanecer, No, yo la vi. Esmirna Lejer. Esmirna Lejer, sí, me Sí. disculpo con Yudelín Valerio, no era de ti que quería hablar. Era Esmirna Lejer, sí, ella se quejaba de que en un cierto momento su música no era puesta en Radio Amanecer, y ella expresa que enfrentó al pastor que le prohibió la música allí. Bueno, sus expresiones demuestran que no se sintió muy a gusto con lo que estaba pasando. Y la idea es, ¿qué es lo que perseguimos con la música? ¿Perseguimos solo lucrarnos o perseguimos atraer personas hacia Cristo? Hay que mantener bien el equilibrio, porque no es que dejes de lucrar. Si tú vives de eso, tienes que, ¿verdad?, que recibir algo a cambio. Pero es importante que tengamos cuidado, porque la música es una de las armas más poderosas con las que cuenta Satanás para enredar a la gente y mantenerla atrapadas. Y es por eso que tú, como cristiano, como seguidor de Cristo, tienes que tener cuidado y debes proteger lo que algunos llaman las avenidas del alma. Porque de lo que tú escuchas, de lo que tú ves, depende tu consagración. De lo que comes, de lo que hueles. Pero quiero concentrarme en lo que escuchas, porque estamos hablando de la música. Tu consagración dependerá de eso. Si tú escuchas, bueno, hay denominaciones ya, Sandy, que no hacen una separación, ni intentan hacer una separación entre música totalmente mundana y música cristiana. He escuchado en algunas iglesias bachatas. Sí, merengue. He escuchado merengue. He escuchado hasta reggaetón cristiano. O sea, parece raro, ¿verdad? Reggaetón cristiano. Las personas que se dedican a esta música criticarán esto y dirán, a Dios lo que le interesa es que se le alabe, no importa el tipo de música. Sin embargo, si haces un estudio profundo de lo que dice la inspiración, te darás cuenta de que hay música que agrada a Dios y música que no agrada a Dios. ¿Cuál tipo de música tú tienes que hacer? Es obvio, aquella que agrade a Dios. Lo que pasa es que la música que agrada a Dios no siempre es tan popular. No vende mucho. No vende tanto, no vende tanto. Quizás una forma de evitar caer ante esa problemática de perseguir el lucro sería usar la música como un plus. O sea, usar la música con el propósito de alabar a Dios, y si puedes recibir algo a cambio, pues lo recibes, pero dedicarte ya de forma lucrativa a otra cosa que no tenga, ¿verdad?, que no te veas ante esa disyuntiva de repente estar persiguiendo más el lucro que un propósito de alabanza a Dios. Hay muchos que lo hacen así, que aunque cantan para Dios, graban, los vemos en YouTube, pero también tienen una profesión aparte y se dedican, ¿verdad?, a esa parte ahí, y ellos se ven menos expuestos, diríamos, a este problema. Pero la música y la inmortalidad del alma, que son los dos temas que hemos mencionado, están corroyendo o corroyendo, como dicen algunos también, están desvirtuando lo que es la adoración verdadera y correcta a Dios. Y no podemos caer en nosotros en ese problema. Ahora, la música y la inmortalidad del alma no son los únicos engaños que Satanás tiene. Hay otros que son peores. Antes quiero, Kelvin, hacer un poquito más de énfasis, porque en cuanto a la música, antes de entrar al siguiente punto, porque todas las personas que me siguen ven que yo he entrevistado a varios cantantes de la iglesia, entre ellos José Gómez,
Radamés Valerio, me gustan mucho las una, canciones de José Gómez. sí, Sí. que tiene Radamés Valerio, tiene un buen material, muy consagrado. Sí. A la misma Ruestel Sandoval la entrevisté. ¿Qué te digo? Un factor clave, Kelvin, en esto de la música es la fe. Sí. Si ustedes leen ahí en sus casitas, yo lo voy a colocar ahí en pantalla en el video, a Efesios capítulo 6 y el versículo 16, el apóstol Pablo dice que debemos tomar el escudo de la fe para poder apagar los dardos del enemigo. ¿Por qué menciono la fe aquí? ¿Qué tiene esto que ver con la música? Porque como tú bien señalas, el planteamiento que tú haces es correcto. Muchos de nuestros cantantes de la iglesia adventista, lo menciono a ellos porque son los que conozco, aunque conozco otros, se han dedicado solamente a eso y de eso viven. Entonces, ¿por qué menciono el asunto de la fe? Porque cuando tú haces música para agradar a Dios, Dios te va a bendecir. Y un vivo ejemplo de ello es el mismo José Gómez. José Gómez lo invitan para dar campaña también y los hermanos le dan sus ofrendas y tú sabes, y Dios te va a bendecir. Ahora, cuando tú haces música secular para llevarla a la iglesia, el diablo te va a bendecir también. Sí, porque ese es otro de los engaños. Ese es otro de los engaños, Kevin. A mí me gustó mucho un tema que tú tocaste en la iglesia quizás ahora voy a volar, pero es un engaño, que es la manipulación que hay en la iglesia. A veces nosotros creemos que los milagros de gente que son de Dios y los milagros vienen del diablo. ¿Y sí, cómo es eso? Gente que son de Dios y los milagros vienen del diablo. Bueno, la Biblia lo dice, que cuando Cristo venga, va a separar a uno, lo pondrá en su derecha y a otro en su izquierda. Y esa gente le va a decir, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y cómo es eso que una gente puede echar el demonio en nombre de Jesús y el Señor le va a decir, apartado de mí, nunca lo conocí? Mira que en los porque, sí. Sí. En los porque últimos uno de los engaños. En los últimos uno de los engaños, Kelvin. Okay, déjame terminar la idea. Sí, adelante. Uno de los engaños, no, yo me río, Kelvin, porque el Espíritu Santo recordarme ese tema, es cierto, uno de los engaños menos posibles de descifrar es ese. Nosotros podemos estar autoengañados en una iglesia, inclusive en la iglesia adventista, creyendo que estamos haciendo la cosa bien. Un milagro. Entonces, uno de los engaños más grandes que el diablo va a hacer es precisamente ese, el de los milagros. Por eso nuestra fe, yo soy, déjame decirte, yo soy partidario de los milagros, yo creo, yo he visto milagros que Dios ha hecho en mi vida, pero no todos los milagros se lo tenemos que inculcar a Dios, hay que tener cuenta con eso. Dice la Biblia que el enemigo va a hacer descender el fuego del cielo en forma de gente humana. Bueno, de humanos, y son gente humanos. Adelante, Kevin. Sí, fíjate que todos buscamos un milagro. El problema radica en que Dios es más grande que cualquier milagro. Y la palabra de Dios es más grande que cualquier milagro. El problema radica cuando tú pones por encima de todo lo que Dios ha establecido otra cosa porque recibiste un milagro. O sea, sí puedes recibir un milagro, ya sea de parte de Dios, que naturalmente hay personas que dirán, un momento, ¿cómo que Satanás puede hacer milagros? Bueno, en ese sentido, ¿te acuerdas que en la Biblia dice el caso de una mujer que llevaba 18 años con un tumor en su espalda? Tenía una joroba en su espalda. Sí. Cuando Cristo la sana, y empieza una discusión ahí con los escribas y fariseos porque les reclamaron que la había sanado en sábado, él le dice, hipócritas, ustedes si se cae un animal suyo en una zanja, en un hoyo, ustedes lo sacan el sábado. Y esta mujer que Satanás la tenía esclava por 18 años. ¿Y está diciendo Cristo quién era que la tenía enferma por 18 años? Satanás. Era Satanás. Ahora, si Satanás la tenía enferma por 18 años, ¿podía Satanás en algún momento, si quería, quitarle esa enfermedad que él mismo le había provocado? Claro que sí, y quizás era su propósito. Quizás el propósito de Satanás con esta mujer era, y con sus familiares, ¿verdad? Al ver ese testimonio, era que ella fuera a él a través de los diferentes medios que él tiene, ¿verdad? Del espiritismo, de la brujería que han existido toda la vida. Y entonces él ejecutar ese supuesto milagro y entonces las personas siguieran ese camino. Sin embargo, lo que nosotros no podemos perder de vista jamás es que los milagros jamás están por encima
de un escrito está. ¿Entienden? Los milagros jamás estarán por encima de la palabra de Dios. Así que no importa el milagro que tú estés recibiendo o hayas recibido, si luego que esa persona obró el milagro en ti, te invita a contradecir lo que está escrito por la palabra de Dios, pues ya tú sabes que detrás de ese milagro, ¿quién está? Satanás. Pues Dios, ¿quién está allí? Entonces Satanás va a obrar, está predicho en la palabra de Dios, va a obrar multitud de milagros. Tú y yo no podemos concentrarnos en los milagros, no podemos basar nuestra fe en los milagros, porque si lo hacemos así, entonces caemos en el error de en algún momento dejar atrás la palabra de Dios y empezar a seguir fábulas, empezar a perseguir mandamientos de hombres. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable, porque la ley de Dios va a jugar un papel importante. Entonces, cuando vengan estos seres queridos nuestros, que van a ser ellos mismos para nosotros, y no son nada más que este demonio enviado por Satanás, contradiciendo las Sagradas Escrituras, específicamente lo tocante al sábado, si nosotros no tenemos un afincamiento, por así decirlo, en la santa ley de Dios, pues podemos ser víctimas. Ya en lo referente al engaño capital que coronará, así mismo dice la sierva, en cuanto a la falsificación, se nos ha sembrado tradicionalmente algunas ideas en nuestra iglesia adventista de cómo nosotros podemos dejar de ser engañados. Hay algunos que yo no estoy de acuerdo, Kevin. ¿Por qué? Porque yo digo que si Satanás estudia las Escrituras, él puede también hacer eso, aunque hay cosas que Dios nos la va a permitir, que la vamos a ver más adelante. Pero hay gente que dice, no, Cristo va a venir con millones de ángeles. Pues déjame decirte que Satanás va a venir con millones de ángeles también. Puede hacerlo. Sí, sí, fíjate que sí. En ese contexto, tú citabas a la sierva de Dios, como le decimos. Ella menciona que lo único que a Satanás no se le va a permitir, que Dios no le va a permitir imitar, es la forma en cuanto a que Cristo vendrá en las nubes y no va a tocar la tierra. Pero Satanás no podrá hacer esa imitación. O sea, él podrá imitar todo, podrá venir como ángeles, podrá hacer milagros, podrá hacer muchísimas cosas, pero esto no podrá hacerlo porque Dios se lo tiene prohibido, Dios no lo permitiría. Porque si también pudiera hacer eso, entonces ya no habría forma de que el más sabio de los cristianos pueda discernir si es él o no es él. O sea, no habría forma. Entonces, ¿cómo discierne un cristiano en una situación como esta? De que se apareció de repente Cristo, vamos a decirlo. A Cristo llegó. Bueno, ¿cómo discierne? Pero antes de, mira que Cristo ya lo advirtió eso. Cristo advirtió en su momento, mira, si te dicen a ti, el Cristo ha venido, está allí en tal lugar, él dice no vayas. Inclusive lo va acercando cada vez más hasta el punto que dice, si alguien te dice está ahí en tu aposento, no le creas y no vayas. Y él dice ¿por qué? Porque en su momento, cuando él aparezca, todo ojo que le va a ver, le verá. Y nadie tendrá que decirte a ti que está allí o que está acá. Pero eso es un problemita, yo lo predicaba en un momento, hace unos cuantos días en la iglesia, y le decía que no hay forma de que tú sepas, si tú lo estás viendo, que tú sepas si los demás lo están viendo o no. Porque me decían algunos hermanos, bueno, es que una evidencia de saber si es Cristo o no, es que todo ojo le va a ver. Y yo le preguntaba, ¿y cómo usted sabe si todo ojo le está viendo o no? Porque tú sabes que tú lo estás viendo, pero tú no puedes saber si alguien que está en otro país lo está viendo, porque para eso tú tendrías también que ser omnipresente. Entonces, decirle, espérate, Cristo, déjame hacer una llamada china para ver si te están viendo. Exactamente, o sea, es cierto que todo ojo va a ver a Cristo, pero lo único que va a ser evidente que Él no podrá jamás imitar es que Él no podrá venir en las nubes. No podrá venir en las nubes y Él va a tener que bajar a la tierra. Cristo no baja a la tierra cuando venga su segunda venida. Pablo expresa que cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros, los que estemos vivos,
somos arrebatados, somos transformados y arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Ese es un punto, pero hay otro punto, y es que el que yo mencionaba anteriormente, una de las cosas que va a hacer el falso Cristo, o sea, Satanás haciéndose pasar por Cristo, es llamar a la gente a transgredir abiertamente los mandamientos de Dios. Si tú no estás claro en cuáles son los mandamientos de Dios, yo te invito a que lo busques en tu Biblia. Está en Éxodo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Allí tú puedes encontrar los mandamientos, que son 10, no son 9, no son 8, no son 7, ni siquiera son 2, como algunas personas de forma errada han inclusive acusado a Cristo de que hizo esto, de que Cristo los convirtió en 2, por una falta de comprensión que tienen de ese resumen que Cristo hizo de los mandatos de Dios. Lo que yo quiero que los hermanos y amigos que escuchen estén claros en eso. La Biblia dice que no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados de las tinieblas, seres de las tinieblas, ángeles de las tinieblas, seres que en un momento dado vivieron en el cielo con Dios, pero que fueron arrojados aquí a la tierra cuando cayeron en el pecado allá, y que son seres que, si Dios se lo permitiera, ejercerían la misma capacidad que ejercen los ángeles de Dios. Deben entender eso. Y llegará un momento en que cuando Dios, el Espíritu de Dios, sea retirado totalmente de la tierra y sean sueltos, estos ángeles malignos van a ejercer la misma fuerza que ejercen los ángeles de Dios cuando Dios le manda una orden. Inclusive ya pone de ejemplo el caso de el ángel. ¿Te acuerdas cuando David cometió el pecado por hacer el censo? Sí. Que Dios a través de un profeta le dio a escoger una de tres cosas, y él lo que hizo fue, bueno, mejor prefiero ponerme en manos de Dios antes que en manos del enemigo, y escogió entonces una mortandad, ¿verdad? Por 3 días iba a aparecer una mortandad por 3 días, una especie de enfermedad, pero era un ángel que parecía que estaba causando muerte a todas estas personas. Algunas personas no entenderán, dirán, pero ¿qué Dios es ese? Te invito a que leas la Biblia para que puedas comprender las cosas. El caso es que un solo ángel provocó la muerte de miles de personas que, obviamente, en algún momento estaban en el pecado. Asimismo, un solo ángel fue quien provocó la muerte de los primogénitos. ¿Dónde? En Egipto. Un solo ángel. Pues ese mismo poder, esa misma capacidad tienen los ángeles malignos. ¿Por qué no lo ejercen? Porque Dios los tiene cautivos, por así decirlo. Sí, claro. Dios los tiene cautivos, no se lo permite, porque si se lo permitiera, en fracciones de segundo acabarían con toda la humanidad. ¿Me entienden? Entonces, tú tienes que tener claro, Satanás va a suplantar la venida de Cristo. Al Cristo que tú estás esperando, Satanás va a hacerse pasar por él. ¿Cómo tú sabrás que no es él? Pues al comparar lo que él diga con lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando ese falso Cristo aparezca y te diga a ti que no tienes que guardar los mandamientos de Dios, tú debes saber que ese no es Cristo. Aparte de que si lo estás viendo en la tierra, no es Cristo. Porque en la segunda venida Cristo no pisa la tierra. Cristo se queda en las nubes y somos nosotros los que ascendemos a las nubes. No por nuestra propia fuerza, sino porque ángeles nos llevan hacia allá. Así es. ¿Sabe, Kelvin? Yo conocí 2 gemelos aquí en Maimón cuando yo iba a la peluquería y logré hacerme amigo de ellos. Pero son 2 jóvenes que son muy difíciles de definir quién es uno y quién es el otro. Sí. Me cuenta uno de ellos que a su propia madre se le hace difícil a veces hacían travesura y uno pagaba por el otro.
Pero yo me hice amigo de ellos y ellos me hacían pruebas en la peluquería. Y ellos decían que de las pocas personas que lograba definir quién era uno y quién era otro era yo. Pero ¿sabe por qué eso ocurrió? Porque yo establecí una relación con ellos. ¿Por qué le traigo esta historia a colación? Que es verídica. Porque lo que nos va a ayudar a nosotros a saber quién es Cristo cuando Él venga es la relación que tú y yo tengamos con Cristo, la comunión que tengamos con Dios. Tú hiciste mención de algo muy importante, Kelvin, sobre cómo nosotros podemos diferenciar, y él es el punto bíblico que nos han enseñado tradicionalmente, vuelvo y repito, que Cristo no va a tocar la tierra cuando Él venga. Y otra cosa es que Cristo cuando venga no va a contradecir su ley. Ahora, cualquier gente de lo que nos van a ver, hermanos de otra denominación, estoy seguro que van a ver y van a comentar, podría decir, bueno, pues si esas son las dos características, va a ser fácil, porque si Él viene y contradice los mandamientos, ya yo sé que ese es Satanás. Pero no es tan fácil como lo vemos, porque si hoy en día, en pleno siglo XXI, gente de alta envergadura, vuelvo y repito, altos religiosos dicen que la ley no es importante, incluso gente han salido de nuestra propia iglesia y hoy en día están predicando otro evangelio, como dice Pablo, incluso enseñando en las redes sociales, que da pena y tristeza, que la ley no hay que guardarla, la ley de los 10 mandamientos, no hay que guardarla. Entonces no es tan fácil, porque si esa gente que ya están engañados, que se dejan llevar de otros líderes, como tú comenzaste el programa, entonces cuando venga Satanás en forma de Cristo a decirle que los mandamientos no hay que guardarlos, ellos lo que van a tener es una confirmación de lo que ya han escuchado del populacho y van a ser tristemente engañados. Entonces no es tan fácil. Por eso la ley de Dios, reitero, va a jugar un papel importante en los últimos días de este gran conflicto. Mira, y también la advertencia de que cuando ocurra este evento, los cristianos no vayan a ver a este personaje, es porque dice la inspiración que van a quedar como hipnotizados ante su presencia. Entonces, al quedar así, como hipnotizados, sencillamente podrán terminar haciéndole caso en las aseveraciones que este personaje tiene respecto a la obediencia a Dios. Por eso quizás la advertencia de Cristo. Cristo llegó a advertirte, inclusive si te dicen que está en tu aposento, que está como a 5 o 6 pasos de donde tú puedes estar en la sala, que tú no debes ir, no debes moverte de tu lugar e ir allá. Pero te aseguro, Sandy, que son muchos los cristianos que si de repente apareciera este personaje en su ciudad, son muchos los que se levantarían de su asiento y saldrían a verlo. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, que la curiosidad no sea mayor que nuestro respeto, que nuestra práctica a la palabra de Dios. Y ahí se cumple precisamente lo que decía Cristo. Cristo dice que quien escucha su palabra, pero no la pone en práctica, es como aquel hombre que construye su casa sobre la arena, y cuando vienen las tormentas se derrumba, pero aquel que le hace caso, aquel que pone en práctica su palabra, es como el que construye su casa sobre la roca, que aunque vengan pruebas, aunque vengan tormentas, desafíos, la casa permanece en pie porque está sentada en la roca que es Cristo Jesús. Entonces, las personas que no estén bien afianzadas en la palabra de Dios son las personas que van a ser engañadas. Y el engaño comienza por ahí. Mira, Cristo está aquí, en la ciudad. Vamos a ver. No es la que pasa. Al menos aquí, donde nosotros vivimos, la gente son muy curiosas. Inmediatamente pasa un evento, se llena. Hay un accidente, anuncian así. Ocurrió un accidente en tal lugar. ¿Qué pasa? Tú vas y parece que es un velorio que hay, lleno de gente. Y así con cada evento que ocurre, la gente va por masas a ver lo que ha ocurrido. De igual modo, las personas que no estén claros en la palabra de Dios, cuando se escuchen de que Cristo ha venido, Cristo está en tal lugar, van a ir por masas a ver este personaje y van a quedar como hipnotizados y van a terminar entonces rindiéndose al redil de este personaje, a los pies de este personaje, y van a terminar desoyendo totalmente la palabra de Dios. Por eso es la advertencia de Cristo, de que no vayas, cuando escuches que Cristo vino, no vayas, porque si Cristo vino, tú tienes que estarlo viendo, que Él esté en las nubes.
y además él jamás va a contradecir su propia ley. Así que yo creo que hemos hablado bastante sobre estos engaños que Satanás está preparando, o tiene preparado para los últimos días, que yo creo que serán pronto, Sandy. Yo no creo que estemos hablando de que estos últimos días vayan a pasar 20, 30, 40 años. ¿No? Yo creo que estamos bastante cerca. Y sobre la curiosidad, Kelvin, sobre la curiosidad, yo creo que no se le hará difícil al diablo engañar a mucha gente como está la tecnología ahora. Tú ves que incluso yo veo muchos cristianos que cualquier video en TikTok, en WhatsApp, sin confirmar la información, lo comparten y todo el mundo comienza a ver. Es decir, cuando tú dices que van a quedar hipnotizados, los que vean a Satanás en la falsificación de la venida de Cristo, no solamente será presencial, Kelvin. No. Por eso dice la palabra, si dicen que está allí en la cámara, no se haga verlo, o sea, no, en ninguna parte, si dicen no vaya, porque la curiosidad es uno de los engaños que el diablo va a hacer en los últimos días. Y repito, ahora no se le hará difícil cuando la desinformación está acabando. Tú ves que el morbo es uno de los instrumentos que Satanás usa para llamar la atención de la gente. Es tanto así que tú subes un video y si tú le pones, por ejemplo, los engaños satánicos de los últimos días, puede que entren 1000 gente. Voy a poner 1000 para a ver si logramos una K, cada uno una K. Pero si tú le pones un título morboso, todo el mundo va de una vez a ver el video. Decenas de mil. Sí, y Satanás sabe eso. Sí, yo no había considerado justamente, Sandy, ese aspecto que tú mencionas. Me había concentrado más en la presencialidad, pero es cierto, a través de las redes sociales también se puede tener un acercamiento hacia este personaje engañoso, y por eso hay que tener cuidado. Y es cierto lo que tú mencionas, somos muy ingenuos a veces y dados a compartir cualquier información sin antes corroborar la veracidad o falsedad de la misma. Esto me hace recordar, anteriormente, no sé si llegaste a verlo, andaba rondando una carta. Al principio era una carta, y luego cuando ya surgieron las redes sociales, lo convirtieron en un mensaje de WhatsApp y a través de otros medios. Pero la carta decía como que tú tenías que duplicar, o sea, sacar como 100 y pico de copias de esa carta, tenías que regar esas 100 y pico de copias entre tus vecinos, y hacía una advertencia de que si no lo hacías, te iban a pasar haciendo cosas malas, todas, y te ponía como testimonio de que el presidente de tal país la recibió y la ignoró y se le murió fulano, de que otra personaje famoso la recibió y la ignoró y que le pasó esto. Yo recuerdo cuando recibí esa carta, yo estaba en casa de mi madre, en mi adolescencia creo, y cuando la recibo digo, bueno, pues hasta aquí llegué porque yo no voy a hacer lo que dice aquí. Así que, Kelvin, pero eso es tanto así, Kelvin, que vamos a ver la otra cara de la moneda. Lo de la carta era un mensaje negativo si tú no hacías lo que se te pedía. Sí. Pero ¿cuántas personas? Yo conozco muchas personas que han caído más de 20 veces en la misma situación de un mensaje que llega. Si se lo manda, que sé yo cuánta gente recibirá un regalo. Sí. Y vuelven y caen lo mismo. Sí, y recientemente, tú sabes que tenemos un grupo en la iglesia en la cual yo me congrego. Hay un grupo para envío de información, y dentro del grupo se ha estado compartiendo un mensaje diciendo que va a venir un mensaje, o se está compartiendo un mensaje que contiene tal palabra que no recuerdo, y que eso te borra el teléfono en fracción de segundo, que ya lo anunciaron en CNN. CNN seguro ni sabe de eso, pero dice el mensaje que lo anunciaron en CNN, que etcétera. Y lo que me sorprende es eso que tú dices. Inmediatamente los hermanos agarran el mensaje y lo reenvían. O sea, y eso es muy peligroso. Al menos yo he dicho siempre, el día que yo reciba un mensaje que diga que si yo no lo reenvío se va a acabar el mundo, hasta ese día llegó el mundo.
porque yo no reenvío mensajes absurdos. ¿Entiendes? Yo no ¿Tú te reenvío imaginas, tú te imaginas que aparezca Satanás en forma de Cristo y lo primero que lo estén reenviando sean los hermanos adventistas? Déjame enviárselo a los grupos para que, Sí, para que quede entonces hipnotizado allí. es peligroso eso entonces, porque ahora Satanás no solo tiene la oportunidad de la presencialidad para poder hacer su obra malévola, sino que también tiene a su alcance lo que son las redes sociales. Así que cuando este engaño se dé, cuando empiece a surgir la idea de que apareció en tal lugar, en tal ciudad, la recomendación es que tú no vayas, pero también la recomendación es que no entres a esos videos, a esos mensajes que estarán publicándose, porque Satanás, su intención es engañarte a ti, engañarme a mí, engañar, si fuere posible, aún a los escogidos, dice la palabra de Dios. Nada, Sandy, yo creo que ya podemos dar por terminado, ¿verdad? Este diálogo. Sí. El objetivo ha sido que tú entiendas, amigo, hermano, que has escuchado este mensaje, que tú comprendas que es importante que te mantengas afirmado en los caminos y en la palabra de Dios, para que no seas engañado por el enemigo. Nada, Sandy, vamos a concluir despidiéndonos con una oración. ¿Qué te parece? Sí, antes de la oración quiero recordarle a mis hermanos, debajo de este video, en la descripción, voy a dejar el enlace del canal K. Wilson. Ustedes me van a hacer un favorcito. Vayan, múdense todos para allá, que a mí me afecta. Y así ayudamos al ministerio de nuestro hermano Kelvin Bautista. Oremos. Oremos. Amante Dios, gracias te damos nuevamente. Gracias porque tú, siendo nosotros personas también con defectos, nos permites llevar tu palabra a través de estos medios, para que muchas personas sean apercibidos y no sean engañados cuando se manifieste el inicuo, aquel a quien tú vas a destruir con el resplandor de tu venida. Te suplicamos que tú nos ayudes a llevarnos de tu palabra solamente, Señor, a cumplir con ella y con tu santa divina ley, para que nos preparemos para cuando estos engaños que ya están encima de nosotros se manifiesten, podamos diferenciar entre un así dice Jehová y entre un falso escrito está. Sabemos que el enemigo va a utilizar la palabra como lo hizo con Cristo cuando lo tentó, pero Cristo salió victorioso porque dependía de su Padre. Ayúdanos también a nosotros a depender de nuestro Padre que está en los cielos. Bendice a Kelvin, también a su familia, a mi familia también, a todos los que vayan a ver este video, que tu santa bendición caiga sobre ellos también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pasa a todos ustedes, amigos, hermanos. Será hasta la próxima. Que tengan un feliz resto, pues, del momento que estén viviendo, ¿verdad? Ya sea de la mañana, de la tarde, de la noche. Vaya a todos.